Bienvenidos a Expediente Sin Filtro. Territorio que podía conquistarse, no con ejércitos, no con bombas, con drogas, privación del sueño, electrochoques y miedo. Y lo hizo en secreto, durante más de una década, usando a sus propios ciudadanos como cobayas sin que ellos lo supieran jamás. Algunos nunca volvieron a ser los mismos. Otros simplemente no volvieron. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría conspirativa. Es lo que la propia CIA tuvo que admitir cuando ya no pudo seguir ocultándolo. Imagina que te despiertas un día y algo en ti ha cambiado. No sabes qué, no sabes cuándo ocurrió. No recuerdas bien los últimos días, quizás las últimas semanas. Hay huecos en tu memoria que no puedes explicar. Y lo más perturbador no es el vacío en sí, sino la sensación de que alguien estuvo ahí dentro, en tu mente, moviéndola como si fuera una palanca. Eso no es el argumento de una película de ciencia ficción. Según distintos relatos y documentos desclasificados por el propio gobierno de los Estados Unidos, eso es lo que vivieron cientos de personas entre los años 50 y los 70. Ciudadanos comunes, pacientes psiquiátricos, soldados, prostitutas, prisioneros y universitarios que nunca dieron su consentimiento para convertirse en sujetos de uno de los programas de experimentación más oscuros que una democracia occidental haya puesto en marcha jamás. El programa tenía nombre, se llamaba MK Ultra, y durante más de 20 años existió oficialmente en ningún lado. Para entender cómo algo así fue posible, hay que volver a un momento concreto de la historia. A principios de los años 50, el mundo estaba partido en dos. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados occidentales. Por el otro, la Unión Soviética y el bloque comunista. La Guerra Fría no era una guerra de trincheras ni de tanques, al menos no todavía. Era una guerra de información, de influencia, de tecnología y, según algunos dentro de la CIA, de la mente. Corría el año 1950, cuando los servicios de inteligencia norteamericanos comenzaron a recibir informes que los inquietaban profundamente. Había algo que los soviéticos parecían haber descubierto. Algo relacionado con el control del comportamiento humano. Durante los juicios de la era estalinista, los acusados confesaban crímenes que nunca habían cometido. Lo hacían con una calma desconcertante, con detalles precisos, sin señales visibles de tortura física. Los analistas occidentales no lograban explicarlo. Algunas versiones indican que la CIA llegó a creer que los soviéticos habían desarrollado algún tipo de técnica para manipular la voluntad humana. Una forma de reprogramar la mente de una persona hasta hacerla decir lo que el interrogador necesitara. Y si eso era cierto, significaba que Estados Unidos estaba en desventaja en el campo de batalla más importante que existía: la mente del enemigo. Esa creencia, fundada o no, fue el detonante de lo que vino después. En 1950, la CIA lanzó un programa llamado Proyecto Artichoke, cuyo objetivo era investigar si era posible controlar el comportamiento humano mediante hipnosis, drogas y otras técnicas psicológicas. Pero Artichoke era solo el comienzo, un ensayo preliminar, una prueba de concepto. Lo que vendría 2 años después sería algo de una escala completamente diferente. El 13 de abril de 1953, el entonces director de la CIA, Allen Dulles, autorizó de forma oficial el inicio del programa MK Ultra. La orden fue firmada, los fondos fueron asignados, y la maquinaria comenzó a moverse en la sombra. El hombre que quedó al frente del programa fue Sidney Gottlieb, un químico nacido en el Bronx, hijo de inmigrantes judíos, que cojeaba de un pie y tartamudeaba ligeramente cuando hablaba, pero que según quienes lo conocieron era brillante, meticuloso y completamente convencido de que lo que hacía era necesario para proteger a su país. Gottlieb creía, al menos en los primeros años, que el LSD podía ser la llave que abriera la mente humana.
Una sustancia que, administrada en las dosis correctas y en las circunstancias adecuadas, podría hacer que una persona dijera la verdad sin poder resistirse, o que aceptara ideas nuevas sin cuestionarlas, o que simplemente dejara de ser quien era y se convirtiera en alguien más fácil de manejar. Eso, en teoría, era lo que buscaban. El problema, si es que se puede llamar problema a algo que en realidad era un crimen, era que para probar esas teorías necesitaban voluntarios. Y los voluntarios ideales eran aquellos que no pudieran hablar después, o que, si hablaban, nadie les creyera. Según los documentos desclasificados y los testimonios que salieron a la luz décadas más tarde, MK Ultra operó a través de una red de al menos 144 subproyectos distintos, financiados de forma encubierta a través de organizaciones fachada, hospitales, universidades y clínicas psiquiátricas repartidos por todo el país. La CIA no aparecía en ningún papel. El dinero llegaba a través de fundaciones ficticias con nombres que no decían nada. Los investigadores que participaban sabían con quién trabajaban en algunos casos, en otros, no. Y los voluntarios, en la inmensa mayoría de los casos, no sabían absolutamente nada. Uno de los aspectos más perturbadores del programa fue la forma en que se reclutaba a las personas. En ciertas ciudades de Estados Unidos y Canadá, la CIA estableció viviendas operadas por agentes encubiertos, cuya función era atraer a hombres desprevenidos. Una vez en el interior, sin saberlo, eran sometidos a ciertos compuestos de laboratorio mientras los agentes los observaban desde detrás de espejos unidireccionales. Esta operación fue conocida internamente como Operación Midnight Climax. Se registraba el comportamiento de los participantes, se tomaban notas, y al día siguiente esas personas se iban a casa sin saber lo que les había ocurrido, sin posibilidad de dar su consentimiento, sin posibilidad de rechazar lo que les habían hecho. Pero los procedimientos no se limitaban a un solo método. Según los registros que lograron sobrevivir, y ese detalle es importante, porque muchos fueron destruidos deliberadamente, los subproyectos de MK Ultra incluyeron el uso de compuestos de laboratorio para crear estados alterados de conciencia, sesiones de estimulación eléctrica a niveles superiores a los utilizados en entornos clínicos, privación sensorial prolongada, hipnosis, aislamiento extremo y manipulación del sueño. En algunos casos, según ciertas interpretaciones de los documentos disponibles, se aplicaron técnicas descritas como reconfiguración de la personalidad. La idea era eliminar la identidad existente de un individuo para construir una nueva desde cero, una mente en blanco que pudiera ser reprogramada. Si eso suena a ciencia ficción, cabe recordar que los propios documentos de la CIA lo mencionan como uno de los objetivos de investigación. El caso que quizás mejor ilustra hasta dónde llegó el programa es el de Frank Olson. Olson era un científico que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos en el campo de la investigación biológica. Era funcionario, padre de familia, hombre de rutinas. En noviembre de 1953, asistió a una reunión de trabajo en una cabaña en Maryland junto a otros colegas y varios agentes de la CIA. Sin que él lo supiera, alguien introdujo ciertos compuestos en su bebida. Olson tuvo una reacción severa. En los días siguientes se mostró agitado, con episodios de confusión, profundamente perturbado. Fue trasladado a Nueva York bajo supervisión. El 28 de noviembre de 1953 cayó desde la ventana del piso 13 de un hotel. Murió en el impacto. La versión oficial durante años fue que había tomado esa decisión por voluntad propia. Décadas después, al exhumar el cuerpo, el médico forense encontró evidencias que sugerían que Olson había recibido un golpe antes de caer. La familia nunca aceptó esa versión. El gobierno de los Estados Unidos llegó a indemnizarlos sin admitir responsabilidad. Lo que ocurrió realmente aquella noche en el Hotel Statler de Nueva York sigue sin una respuesta definitiva. Mientras todo esto ocurría dentro de las fronteras de Estados Unidos,
Una parte del programa se desarrollaba en Canadá, en lo que con el tiempo se convertiría en uno de los capítulos más documentados y más perturbadores de toda la historia de MK Ultra. El responsable era el Dr. Ewen Cameron, un psiquiatra escocés afincado en Montreal que dirigía el Instituto Allan Memorial en el Hospital Royal Victoria. Cameron era, en el mundo académico, una figura respetada. Había sido presidente de la Asociación Psiquiátrica Mundial. Y también era, según todo lo que se sabe hoy, alguien dispuesto a ir más lejos que casi cualquier otro investigador de su época. Cameron creía en un proceso que él llamaba despatterning, una especie de reescritura psíquica de la personalidad. Una técnica que, en teoría, permitiría borrar los patrones de pensamiento de un individuo para reemplazarlos por otros completamente nuevos. La teoría era que si se destruía completamente el patrón mental de un paciente, se podía construir uno nuevo y más saludable sobre las ruinas. Para lograrlo, sometía a sus pacientes a sesiones de electrochoque de una intensidad y una frecuencia muy superiores a las usadas médicamente, a veces varias veces al día durante semanas. Los mantenía dormidos mediante drogas durante períodos que, según algunas versiones, podían durar semanas o incluso meses. Luego los sometía a lo que él llamaba psychodriving, que consistía en reproducir mensajes grabados en bucle durante horas y horas, a veces mediante altavoces colocados bajo las almohadas de los pacientes inconscientes. Los mensajes podían ser positivos o negativos, afirmaciones o críticas, dependiendo del objetivo del tratamiento. Los pacientes que sobrevivieron a este proceso y que pudieron hablar después describieron estados de confusión profunda, pérdida de identidad, incapacidad para recordar quiénes eran, dónde habían crecido o cómo se llamaban sus hijos. Algunos regresaron a estados infantiles, otros quedaron con secuelas permanentes. Lo que muchos de esos pacientes no sabían era que Cameron recibía financiamiento de la CIA a través de una organización fachada llamada la Fundación para la Salud Mental. Habían llegado al Instituto Allan buscando tratamiento para depresión, ansiedad, problemas de pareja, y habían terminado convertidos en sujetos de experimentación financiada por una agencia de inteligencia extranjera sin dar ningún tipo de consentimiento informado. Cuando años después la historia salió a la luz, el gobierno canadiense acabó compensando a algunas de las víctimas. Cameron había muerto en 1967, antes de que la verdad llegara a la superficie. Y la verdad llegó, aunque estuvo a punto de no llegar nunca. En 1973, cuando empezaba a moverse en Washington el escándalo Watergate y el Congreso comenzaba a mirar con más atención las actividades de las agencias de inteligencia, Sidney Gottlieb ordenó la destrucción de los archivos de MK Ultra. Miles de documentos fueron destruidos. Lo que sobrevivió fue accidental. Una colección de registros financieros que habían sido archivados por error en un almacén diferente y que nadie pensó en quemar. En 1977, un investigador del Congreso los encontró durante una revisión de rutina. Lo que estaba en esas cajas fue suficiente para abrir una investigación formal del Senado de los Estados Unidos. Las audiencias del Comité Church, que tomó el nombre del senador Frank Church, y las audiencias posteriores específicas sobre MK Ultra, presididas por el senador Ted Kennedy en 1977, sacaron a la luz lo suficiente para que el programa ya no pudiera negarse. El propio director de la CIA, Stansfield Turner, tuvo que comparecer ante el Congreso y admitir que el programa había existido, que había involucrado a personas no informadas y que los archivos habían sido destruidos. Kennedy escuchó los testimonios con una expresión que quienes estuvieron presentes describieron como mezcla de repulsión y incredulidad. ¿Cuántas personas?, preguntó en algún momento. La respuesta fue que no se sabía con certeza, que los documentos que podrían haberlo aclarado ya no existían. Lo que sí quedó registrado fue suficientemente perturbador. Al menos una persona había muerto directamente vinculada al programa: Frank Olson.
Quizás más, aunque los nombres y circunstancias son imposibles de verificar dado el estado de los archivos. Cientos de personas habían sido experimentadas sin consentimiento. El número exacto es desconocido. Las instituciones que habían participado, universidades, hospitales, clínicas, recibieron financiación encubierta durante años, y todo había ocurrido bajo la firma oficial de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. Gottlieb fue convocado a declarar. Llegó con una apariencia tranquila, habló con medida y reconoció lo suficiente para no poder ser acusado de mentir, pero lo justo para no incriminar a nadie por encima de él. En sus palabras, el programa había sido un error de su tiempo, un producto del miedo y la urgencia de una época en que nadie sabía hasta dónde podía llegar el enemigo. Murió en 1999, a los 80 años, en una granja en Virginia, donde pasó sus últimos años cultivando su propio alimento y cultivando, según se cuenta, una especie de serenidad que los que lo conocieron entonces describieron como difícil de interpretar. Si era paz, arrepentimiento o simplemente vejez, nadie pudo decirlo con certeza. Las víctimas del programa y sus familias tuvieron un camino mucho más difícil. Muchas jamás supieron lo que les habían hecho. Las que lo supieron encontraron que el sistema judicial era un laberinto casi imposible de recorrer. La inmunidad soberana, la destrucción de los archivos y el tiempo transcurrido hicieron que la mayoría de los casos nunca llegaran a ninguna sentencia. Algunas familias canadienses, después de años de lucha, recibieron compensaciones. En Estados Unidos, los casos fueron significativamente más complejos, y quienes no tenían nombre, los indigentes, los prisioneros, los pacientes psiquiátricos sin familia que hubiera podido rastrear lo ocurrido, simplemente quedaron en el silencio. Hay una pregunta que aparece inevitablemente cuando se estudia MKUltra, y es una pregunta que no tiene una respuesta cómoda. ¿Funcionó? ¿Lograron lo que buscaban? Según las propias conclusiones de los investigadores de la CIA que revisaron los resultados a lo largo de los años, la respuesta parece ser que no, al menos no de la forma que esperaban. El control mental en el sentido cinematográfico, la posibilidad de borrar una identidad y reemplazarla por otra a voluntad, nunca fue logrado de manera consistente o reproducible. El LSD resultó ser una herramienta demasiado impredecible. Las personas reaccionaban de formas distintas e incontrolables. Lo que en un sujeto podía producir euforia, en otro producía terror, psicosis o colapso. La mente humana resultó ser más resistente y más caótica de lo que los diseñadores del programa habían imaginado. Pero esa conclusión no reduce la gravedad de lo que ocurrió, porque el fracaso científico no borra el daño humano. Las personas que quedaron con secuelas permanentes no se recuperaron porque el programa hubiera resultado ineficaz. Los que murieron no volvieron porque la teoría detrás de su muerte resultara errónea. Y el hecho de que una agencia de gobierno democrático haya podido operar durante más de 2 décadas haciendo lo que MKUltra hizo, con fondos públicos, bajo cobertura legal, con la participación de instituciones académicas y médicas respetadas, dice algo sobre los límites reales de los sistemas de control y rendición de cuentas que se supone que esas democracias tienen. Existen interpretaciones que sugieren que MKUltra nunca terminó realmente, que simplemente cambió de nombre, de forma, de presupuesto. Que lo que hoy se hace con tecnología de vigilancia masiva, con algoritmos de redes sociales o con técnicas de interrogación en cárceles secretas es la continuación de la misma idea con herramientas más sofisticadas. Esas interpretaciones son difíciles de verificar y más difíciles aún de refutar por completo. Lo que sí es verificable es que el impulso que dio origen a MKUltra, el deseo de encontrar una forma de controlar lo que otra persona piensa, dice o hace, no desapareció con las audiencias del Congreso en 1977. Lo que desapareció fue la documentación, y con ella la posibilidad de saber con certeza todo lo que ocurrió, a cuántas personas, en cuántos lugares,
¿Durante cuánto tiempo? Esa es quizás la herencia más inquietante del programa. No lo que sabemos, sino la dimensión de lo que no podremos saber nunca. Los archivos quemados, los nombres sin registrar, las historias que no tiene nadie que las cuente, porque las personas que las vivieron o no lo recuerdan, o no lo saben, o ya no están. MK Ultra es un expediente abierto en el peor sentido posible. No porque sigan investigándolo, sino porque parte de él se cerró para siempre la noche en que Sidney Gottlieb ordenó encender el fuego.